Gala Cultural. Miren, ya les decíamos que estaríamos en compañía de Juan Antonio Hernández Inirio, un joven poeta, gestor cultural, oriundo de La Romana, quien a los 19 años pues entró por la puerta grande con una publicación importante, un texto importante que lo convierte prácticamente en uno de los autores más jóvenes del país. Así es. Y bueno, Bueno, están los de San Cristóbal, lo del taller literario Aníbal Montalvo. Ah, esos son, sí, esos son desde niños, esos son los más... Tú conoces ese conozco, proyecto, ¿no? claro Isabel que sí. Reyes, Claro que sí. Juan José Mesa, Claro. claro. Pero bueno, a los 19 años publicó Cantar de hojas muertas, ¿verdad? Sí. Y en el 2010, En el 2014. y más tarde, en el 2014, publicó el poemario Musa de un suicida. Juan Antonio Hernández ha sido nominado varias veces al premio a la excelencia juvenil Juan Pablo Duarte en la categoría Desarrollo Cultural. Y ahora nos presenta el oráculo ardiendo, este es su más reciente texto. Y por demás ha sido ponderada su publicación por el Premio Nacional de Literatura del año 2014, el poeta y amigo Tony Raful, así como por Ámbar Rodríguez, escritora y educadora. Bienvenido aquí a esta gala cultural. Muchas gracias, encantado, Yanela, Guillermo. Encantada. Y Un mis saludos placer. cordiales a todos los amables televidentes. Un honor para mí acompañarles en esta oportunidad. Yo, fósil, dice uno de tus poemas. En breve mi juventud habrá mudado la piel. Un instante después, entre los carteles de personas desaparecidas, veréis mi díscolo rostro, repartido a ambos lados de la frontera de los años. Mi edad caerá al vacío, acompañada tan solo por una almeja inmemorial. Estaré harto de todas las canciones, supongo, e incubaré la esperanza como una última metáfora. ¿Por qué quise leer este poema, Juan Hernández? Para provocarte. Porque nosotros no tuvimos tiempo de leer todos tus poemarios, ¿no? No. Entonces, es para que comencemos con esta reflexión hacia dónde va la poesía de Juan Hernández Inirio. En primer término, Cómo hacerla entendible para todo el público amante de la literatura. En primer término, quiero reconocer públicamente que a mí siempre me ha fascinado su declamación. Ay, muchas gracias. Sí. La poesía tiene una particularidad y es que es un idioma autónomo. Es decir, la poesía se basta a sí misma. Ella habla y formula la pregunta y ella misma es su respuesta. No es un medio necesariamente, aunque muchos poetas lo han entendido así, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero en mi caso particular yo entiendo que es un fin en sí misma, ella misma se explica. Y en cuanto a la poesía como mensaje que tiene que llegar a un destinatario, que puede entenderla o no, yo diría que eso depende no solamente del nivel cultural o intelectual del lector, sino también hasta de su estado emocional. Nosotros conocemos que la mayoría de los grandes poetas populares, la mayoría de las composiciones que han llegado a más personas, que son hoy considerados clásicos, que la gente se los memoriza, sobre todo esa poesía rimada de antaño, aunque hoy también se cultiva. Cultivo, ten cuidado. Claro que sí. Cultivo una rosa blanca como en enero, ¿no? Me encanta ese poema de Martí. Bueno, decía que esos poemas apelan al sentimiento, Sí. apelan a la conmoción más que a la forma. Claro, hay muchos de ellos que combinan ambas cualidades, una excelente forma y un grandioso fondo. Pero en mi caso particular, si algo yo tuviera que decir sobre mi poesía, aunque no soy su mejor juez, porque no se puede ser juez y parte, Sí. serán otros los que podrán evaluarlo y será el tiempo quien dará el último veredicto. Pero el poeta tiene su idea y su Claro, proyecto ahí adentro, ¿no? Pero yo pienso que yo me preocupo mucho por la forma, aunque claro, late siempre una preocupación por una variedad de cosas. Por ejemplo, en el oráculo ardiendo, yo me distancio un poco de lo que había escrito anteriormente, yo miro más la sociedad y trato de definirla, trato de explicarla, trato de rebuscar
el fondo de su identidad. Una mirada, ¿no? Por supuesto. Pero no podría decir que todo el mundo va a entender la forma en que yo lo planteo. Porque al fin y al cabo la poesía es demasiado personal. Decía el poeta español Ángel González que él entendía que el poema era algo demasiado privado y que él admiraba a las personas porque podían leer poesía. O sea, siendo algo tan personal, siendo algo tan mío, tan de Juan Hernández Inirio, lo que yo escribo, ese oráculo siendo tan íntimo, la gente lo lee y la gente puede encontrar quizá algo en él, pero al fin y al cabo, tratar de descifrar el oráculo ardiendo es tratar de descifrarme a mí. Finalmente eso es. Yo creo que es un viaje hacia Juan Hernández. Es un viaje hacia adentro. Hacia adentro. Definitivamente. Y hacia cómo ve la vida. Ciertamente. Te quería decir algo, don Guillermo. Tengo, me parece muy interesante. sí, a mí me parece sumamente interesante. Tengo unos amigos que piensan más o menos así, de eso. Pero lo que pasa es que, quiérase que no, el poeta que comparte su poesía, está compartiendo su intimidad, Así está es. compartiendo eso que es su propio yo. Sus creencias, sí. Sí. Y su propio yo, sus duda. propios temores, sus propias ansiedades, su cosmovisión. Así es, así es. Es cierto. ¿En qué medida entonces para ti también es fraguarte junto con el universo tu poesía? Digamos Bueno, que hay un movimiento que es la poesía interiorista, ¿no? Sí. Que plantea más o menos. ¿Usted forma parte de ese No, movimiento? yo no formo parte, digamos, formalmente de ese movimiento. Sí tengo amistad. No, porque tu poesía va mucho por esos preceptos que ellos tienen. Sí, ¿no? tengo amistad, por ejemplo, con su padre fundador, ese maestro de todos, que es Bruno Rosario Candelier, Claro. y con muchos de sus... Director ejecutivo de la Academia Por Dominicana de la supuesto, Lengua. hemos estado juntos varias veces y tengo amistad con muchos de sus exponentes. He leído, por ejemplo, algunas de las antologías que él ha publicado del movimiento interiorista. Bueno, una que me llamó mucho la atención se titula La lírica metafísica, subtitulada La conciencia trascendente de la poesía dominicana. Son textos muy reveladores también de la poesía contemporánea en nuestro país, porque esos autores están todos vivos, al menos en su mayoría me parece. Y eso revela pues lo que se está produciendo actualmente. Pero decía, aunque yo formalmente no esté integrado al movimiento, pero ¿quién dice que yo no puedo participar quizá de muchos de sus postulados, aunque sea de forma inconsciente? Porque eso puede producirse también. Ahora bien, yo pienso que en todo poeta, independientemente de los temas que trate, independientemente de su estilo, hay afinidades. Hay afinidades por el hecho de que vemos el mundo, digamos, de una forma diagonal. No participamos de una visión lineal del mundo, no estamos definitivamente condicionados a las exigencias del mundo material. Tenemos una visión ulterior de la vida, tratamos de ver más allá, tratamos de profundizar hasta en lo que parece más insignificante. O sea, es increíble que un poeta, de lo que parece más nimio, de lo que parece más irrelevante, pueda construir una obra de arte. Lo que puede pasar también con otros artistas en diferentes manifestaciones estéticas. Yo tengo una preocupación por mi país, por mi generación, y quizás el oráculo sea sobre todo eso lo que transmita. Hablo de mi libro, El oráculo ardiendo. Porque, ¿cómo puedo ser yo indiferente ante lo que sucede? ¿Cómo puedo yo definirme a mí mismo si primero no conozco mi sociedad? Es decir, yo finalmente no soy yo. Yo soy una suma de circunstancias, parafraseando al maestro Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy una suma de voluntades que se han juntado, tanto para que yo nazca, para que crezca, para que me desarrolle, como para que yo haya podido ser escritor. Y decía recientemente, cuando presenté mi libro ahora en Librería Cuesta, el pasado jueves, 21 de julio, que el primer requisito para ser poeta es ser humano. Pero no simplemente existir, no simplemente estar vivo y ser consciente, sino tener una hermandad, una fraternidad con el universo. Y aquí pues entiendo que voy directamente a la pregunta de Guillermo. Debe haber una hermandad con el universo. No todos la vamos a concebir de la misma manera, pero yo no podría ser poeta si yo no me viera en el otro,
si yo no sintiera que de alguna manera lo que el otro es, también es lo que yo soy. ¿Por qué fuiste invitado a conferenciar sobre la obra de Tony Raful? Muy interesante que usted me formule esa pregunta, porque ese fue, digamos, un momento muy crucial de mi vida. Y quiero agradecer a Valentín Amaro, quien es el director de la Feria del Libro, y quien me extendió esa invitación a aquella oportunidad durante el año 2014. Siempre se escoge a un miembro de un taller literario para que dé una semblanza y haga un juicio crítico sobre la obra de autores que reconocen durante cada jornada de la Feria del Libro, dedicándole una calle. Eso ocurrió con el poeta Tony Raful, estaban dedicándole una calle, haciéndole un homenaje, y el señor Amaro gentilmente me invitó para que fuese yo quien hablara sobre el contenido de su obra. Aparentemente, y debo decirlo con modestia, pero con sentido de la realidad, mi participación llamó la atención y desde ahí he sostenido un vínculo de amistad tanto con el poeta Raful y su familia como con muchos de sus amigos que estaban ahí presentes en ese momento. Y quiero aprovechar esta ocasión, ya que estoy hablando de agradecimiento a personas que en algún momento de mi vida me han abierto puertas, no puedo dejar de extender mi gratitud con todo el alma a Editorial Santuario y a su presidente, mi querido amigo Isael Pérez, que sé que está en sintonía y que es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma para que yo pueda crecer y sobre todo para que este libro de manera para específica... que los autores dominicanos. Sí, los autores dominicanos. Él es una institución, yo lo considero así. Sí, así. Y en el caso concreto de este libro, ha puesto todo su empeño en que sea una realidad. ¿Qué hay de la tradición poética dominicana rica? Ahí mencionábamos a Franklin Mieses Burgos, a Tomás Hernández Franco, a Aida Cartagena Portalatín, un espectáculo que va a haber en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, la danza y sus colores, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esos grandes de las letras, don Pedro Mir, sí, por supuesto. Manuel del Cabral, Fernández Spencer, Manuel Rueda. ¿De dónde ha abrevado, digamos, ha bebido este joven poeta que ya tiene 2 poemarios, ¿no? Bueno, 3 con este. 3 sí. poemarios. Le preguntaba una vez a Borges... ¿A las 13 la vencida? Yo creo que esta será la vencida. Le preguntaba una vez a Jorge Luis Borges que qué escritores lo habían influenciado. Él dijo, todos los escritores que he leído. Yo entiendo que tengo una suma de influencias, tengo una suma de personajes, de figuras importantes que han de alguna manera ido configurando lo que yo soy como escritor, pero uno siempre tiene sus predilectos. En el caso de los poetas dominicanos hay algunos que yo los tengo en un altar. Claro, tomando en cuenta el contexto epocal, el momento histórico que ellos vivieron, que es diferente al mío y Claro. que tenían necesidades literarias distintas, tenían que transmitir algo que vivieron ellos y que yo no estoy viviendo. Por ejemplo, Domingo Moreno Jiménez, el padre del postumismo, me sorprende cómo hace 100 años, cuando comenzó a descollar su carrera literaria, porque digamos, él nació en el 1899, tenía mi edad en el 1923 o 1924, hace casi 100 años. ¿Cómo en ese momento él podía ser tan revolucionario en cuanto a la forma del poema? Porque ahí ha venido siempre la cosa. En cuanto al fondo, pues se han ido sucediendo ideas, pero las grandes transformaciones de la literatura han sido por la forma, porque alguien dice, no, hay que escribir de este modo, y alguien dice, no, tenemos que irnos por tal camino. Así es. Pues yo entiendo que el postumismo, que tendrá sus debilidades como todo movimiento literario, pero fue sumamente importante para que pudiéramos comenzar a pensar la poesía de otra manera, para que pudiéramos comenzar a tener una identidad propia. Nosotros siempre habíamos abrevado de las corrientes literarias que importábamos, que venían de Europa. No diré yo, no seré tan atrevido para decir que Moreno Jiménez no había sido influenciado también por esos grandes escritores, pero al menos buscó un camino distinto. Él, en compañía de sus correligionarios como Andrés Avelino, por ejemplo, andando en el tiempo, claro, todos admiramos a esos poetas sorprendidos, a la generación del 48, a los independientes del 40. Bueno, de esa época, por ejemplo, un gran escritor, aparte de los
celebérrimos Pedro Mir, Manuel del Cabral, que todos conocemos. Un escritor que yo entiendo que ha sido olvidado, que falleció no hace mucho tiempo y que de hecho tengo una cita de él en uno de los poemas de mi libro, es Víctor Villegas, poeta petromacorizano. Matar la muerte. Sí. Su libro Sueño y Realidad, que, Sí. que fue ya de una etapa Lo madura. recordamos con mucho respeto Sí, y admiración. me parece excelente. Hay un verso ahí de él que cito que dice: el temor es morir fuera de mí, acostumbrarme a estar sin mi presencia, ser ese después que nunca llega. Y fíjese qué casualidad que el verso que usted cita también es sobre la muerte. Exactamente. De manera que era un elemento común en él, un común denominador. Y Franklin Mieses Burgos, recuerdo de él siempre un poema, aparte de la canción que estaba tirada en el suelo, un poema un poco largo que se llama Paisaje con un merengue al fondo. Un poema muy social, un poema de alguna manera que recoge, que expresa La identidad, la vida ¿no? rural en nuestro país. Pero yo entiendo que si me pusiera a mencionar poetas dominicanos que me gustan, pues no acabaría. Claro, de los contemporáneos hay muchos también. Hay los poetas de la posguerra, René del Risco. Por supuesto, por Papo, supuesto. don Abelardo Vicioso. Sin embargo, yo no encuentro en tu poesía romanticismo, que es extraño, porque incluso la mayoría de nuestros poetas han vagado por ahí, por esos senderos, no solo ¿verdad?, por la influencia misma que tiene el romanticismo en la historia de la literatura, sino porque, bueno, siempre ha sido una demanda también de la sociedad, Sí. ese hurgar en el amor como sentimiento. Bueno, es importante mencionar que la literatura dominicana nació bajo la sombrilla del romanticismo en el siglo XIX. 200 años después, o casi 200 años después, no es que esa impronta haya desaparecido del todo. Y como usted bien menciona, la sociedad misma lo exige. Los lectores lo exigen por el hecho de que se vincula tanto la poesía con el sentimiento, con la emoción, es decir, con algo inmediato que debe producirme el poema. Pero no necesariamente tiene el poema que conmover en el momento. Puede ser luego de una reflexión, puede ser luego de una relectura. Y, por ejemplo, los cristianos suelen decir que leen un versículo bíblico y en el momento no les dice nada y vuelven a leerlo y después se encuentran un significado. Y la Biblia es eminentemente un texto poético. Yo creo que en el poema puede pasar algo similar. Ahora bien, quizá en otras composiciones mías haya más una estela romántica. Por ejemplo, mis primeros 2 libros versaban sobre el tema del amor. Son poemas de corte sentimental, poemas a la mujer. Musa de un suicida, por ejemplo, mi segundo libro, que me han preguntado mucho sobre el título, ¿por qué es tan trágico? Yo digo, no necesariamente trágico, pero uno se vale siempre de una metáfora. Pero en mis inicios como escritor, siendo un adolescente, casi un niño, yo también escribía fundamentalmente sobre el tema del amor. Lo hago todavía, tengo libros inéditos sobre el tema del amor, pero yo entiendo que también un poeta es grande, no digo que yo lo sea, ojalá algún día la historia pueda decir que lo fui, cuando puedes diversificar, cuando puedes ser variado. Menciono siempre el caso de Pablo Neruda, que es un poeta tan célebre que muchas veces se pierde hasta la esencia de qué lo hizo tan grande, porque la gente suele recordar 2 o 3 libros. Pero si leemos el Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y leemos el Neruda de Residencia en la Tierra, que es quizá mi texto favorito de él, encontramos 2 poetas distintos. Siendo uno solo, hay una dualidad tan marcada. Nadie que no sepa que él escribió esos 2 libros, y le dicen a una persona, mira estos 2 libros, y no sabe que es Neruda, nadie pensaría que fue el mismo escritor que dio a luz esas obras literarias, porque había una diversidad, partiendo de una aspiración también que tenía él de ser distinto. Pues yo trato de esforzarme en ser siempre distinto. Pecaré de que se confundan unos textos con otros, porque al fin y al cabo soy yo mismo, aunque pase el tiempo, aunque sean distintas etapas de mi vida, pero al fin y al cabo soy yo, algo de mí va quedando que permanece. Cayó en mis manos un ensayo sobre literatura contemporánea y entre otras cosas decía que la poesía que realmente trasciende y tiene valor es aquella, decía una entendida en la materia,
que profundiza en el alma, que profundiza en su entorno y que se está haciendo preguntas muy profundas y filosóficas sobre la realidad. Yo podría compartir parcialmente ese juicio, porque tratar de dar una respuesta absoluta sobre la misión de la poesía es muy arriesgado, porque la poesía parte eminentemente de una necesidad filosófica y en eso puedo estar más de acuerdo con lo que expresa esa erudita, pero no necesariamente de la realidad concreta. Es decir, puede haber una gran abstracción en el poema, puede haber una búsqueda etérea de la verdad, de la razón, de por qué existimos. No necesariamente tiene que partir de lo tangible. Y eso es algo que hace que la poesía sea una eterna espiral, sea un eterno espiral, siempre girando en torno a lo mismo, pero una condición de ser lo mismo que es también ser diferente. Aparenta ser una paradoja. Yo mencionaba al mismo Neruda que en una oportunidad dijo, estoy escribiendo siempre el mismo nuevo libro. El mismo nuevo libro. Y finalmente eso estamos haciendo. Yo entiendo que mirar la realidad es oportuno siempre. He tratado de hacerlo sobre todo en este libro, porque como les decía hace un momento, me encuentro en el otro. Yo soy el otro y el otro es yo también. Partimos de una condición similar que tenemos, una condición primigenia que es la de ser humanos, más allá de cualquier otra etiqueta, más allá de cualquier otro origen, procedencia, título que tengamos, somos seres humanos y eso nos une. En esa unidad del ser humano habita la poesía, más allá de cualquier definición. Juan Hernández Inirio, de La Romana, El Oráculo Ardiendo. Valiente, publicó poesía, cuando Sí. en el mundo casi no se está publicando libros de poesía. Sí. Te felicito. Gracias, Mira, gracias. Don Quijote. Don Víctor, a propósito, que nos honró con una amistad afectuosa. Le tengo una noble envidia por eso. Sí, Sí, nuestro amigo No querido. pude conocerlo. nos confesaba en algún momento que sus primeros novelas, sus primeros poemas, de amor por cierto, los había escrito Neruda. Lo digo de esa manera. Él era Sí, era sí, maravilloso. lo había escrito Neruda, Sí, porque en sí. realidad él lo Después vio, de ahí. se lo dedicó a alguien y después pues alguien se enteró que eran los de Claro. Don Víctor. No, un y gran- su obra, un gran poeta. Diálogos con Simeón, por ejemplo. Pero gran te poeta. podemos invitar para que hablemos de don Víctor Sí, Villegas. por luego. supuesto, por supuesto. Yo Sí. admito que todavía me falta mucho Lo por leer hemos de él. extrañado a don Víctor Sí. muchísimo. Yo admito que me falta muchísimo por leer de él todavía, pero lo que conozco de él realmente me ha maravillado. Me parece que hay que explorarlo más y rescatar ese legado Pero literario. no ha sido tan olvidado. Don Víctor está ahí, su memoria, dejó una Su huella, obra. su grupo Casi Bajagua Se reúne. se sigue reuniendo. Él está presente, él está Con presente muchachas muy sin, amistosas. sin duda. Sí, está con- presente. sí. Un gran Mira, honor, y para tenerte mí- aquí. Para mí. Juan Hernández, yo sé que tú también te vas a unir a esta felicitación, pero hay un aguilucho al que yo le tengo mucho cariño. Ya que me es- imagino. Sí, adivina quién es. Pedro Antonio Pablo. Valdés. Exactamente, Pedro entonces él Antonio. está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, me uno a esa Pedro Antonio felicitación. Valdés es un escritor, novelista, cuentista que nosotros admiramos mucho. Vegano. Amigo de nosotros y a nosotros nos honra con su amistad. Así que para Pedro Antonio Valdés, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños de mi parte también. Y él sabe que en La Romana lo queremos bastante. Y, gracias. y reiteramos nuestras condolencias a la familia de don Mario Heredia, quien falleciera en el día de ayer, a doña Carmen Heredia de Guerrero, a toda su familia. Les deseamos que este tránsito tan doloroso de la pérdida de un ser tan querido, pues sea en paz y que sus restos reposen en paz. A Eso don Mario, deseamos. un gran abrazo.